Elizabeth Castro. Estamos aquí en la luz de la palabra, hoy con el evangelista Andy Aybar. Dios te bendiga, Andy. Dios le bendiga más. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Para nosotros es un placer poder hablar este día y ministrar a cada una de las personas que nos están escuchando hoy. Y hablar un tema muy interesante, ¿verdad, Andy? Vamos a hablar el tema la salvación. ¿Qué tenemos para hoy, Andy? Bueno, vamos a tocar varios puntos en los cuales nos vamos a desenvolver para así entender cómo podemos llegar a la salvación. Amén. Ya que por medio de Jesucristo es que nosotros podemos ser libres del pecado y de toda atadura que nos ata en el mundo. Hay un principio que quiero tocar que es en Juan capítulo 3, verso 16, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hablar de este tema de la salvación es un tema amplio y explícito, ya que la salvación es lo único que comunica al creyente con Dios. La salvación es lo único que garantiza que nosotros estemos seguros en una vida eterna. Por eso es que antes de hablar de la salvación, tenemos que saber qué es lo que nos conecta con la salvación. Lo único que nos conecta con la salvación se llama Jesucristo. Por eso dice Juan 3:16, que de tal manera Dios mandó a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, ¿cuáles son los puntos que necesitamos para así introducirnos en la salvación? Hay 7 puntos que queremos tocar, 7 características que es. La primera es creer, creer, creer. La segunda es desechar. La tercera es recibir. La cuarta es creer. La quinta, invocar. La sexta, arrepentimiento. Y la séptima, obediencia. La primera, que es creer, dice en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere fuese bautizado, pero el que no creyere ya ha sido condenado. Uno de los factores en el cual nosotros podemos entender que creer en Dios es lo que nos garantiza estar seguro en una vida eterna es porque por medio de Jesucristo nosotros somos salvos. Por eso dice que envió a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, que después de la muerte existe un camino y es la vida eterna, o pasar tu momento en el infierno o pasar tu vida con Cristo. Amén. Aleluya. Pues bien, entonces este punto en el cual nosotros tenemos que entender en esta hermosa tarde es que Jesucristo es el único autor y consumador de la fe. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 13, verso 13, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero de estos 3, el mayor de ellos es el amor. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos conforme al ángulo o el vínculo perfecto, que es el amor, nos desenvuelve para así tener lo que es una convicción segura de dónde estaremos en el mañana. Por eso el mismo Cristo dijo, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve y a su hermano que lo ve no lo ama? Es decir, que lo único que nos garantiza a nosotros estar efectivamente en una condición estable es que nosotros amemos a nuestros hermanos. Por eso el mismo Cristo habló diciendo que si alguno ama a su hermano, a mí me ama. Es decir, que todo aquel que reconoce que Cristo viene del Padre y que el Padre mora en Cristo, entonces éste obtiene la salvación. Aleluya. Ahora, el segundo punto en el cual queremos tocar o dialogar con ustedes en esta hermosa mañana es no desechar. Dese cuenta, amados, que en Hebreos capítulo 2 dice, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Es decir, que el descuido provoca un equilibrio bajo. Ahora, si usted se da cuenta que este equilibrio bajo
provoca en nosotros lo que es disminuir en cuanto a una velocidad. Dese cuenta que en el mismo Mateo capítulo 24 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que esta carrera es para los que están continuamente perseverando, más para aquellos, no para aquellos que comienzan, sino para aquellos que comienzan y terminan. Amén. Ahora, si te das cuenta que no todo el mundo comienza, o sea, todo el mundo comienza, pero no todo el mundo termina. O sea que todo aquel que está emprendiendo un proyecto y comienza y no termina, se dará cuenta que todo lo que está haciendo es en vano. Pero si comienza y termina, lo que está haciendo es que está garantizando que lo que un día comenzó podrá terminarlo. Amén. Oh my God. Yo estoy sintiendo a Dios en esta hora. Amén. Por eso es que no desechar. Por eso dice en el libro de Efesios 2:4, somos salvos por gracia, no por la ley de Moisés. Es decir, que si usted se da cuenta que la salvación no fue que usted la deseó, no fue que usted era merecedora de esa salvación, sino que fue por gracia. La palabra gracia significa regalo inmerecido. Es decir, que nosotros nunca pudimos recibir esa salvación. Por eso dice Cristo habló que murió por nosotros, por amor de sí mismo. O sea que nosotros no podíamos recibir esa salvación, pero por su gracia, por su misericordia, por su bondad, por su pleitesía, hoy en día podemos decir que recibimos esa salvación que nos garantiza la vida eterna. El tercer punto es recibir al Señor en nuestro corazón. Por eso el mismo Juan hablando decía creer en Cristo y recibirlo en su corazón. O sea que no todo aquel que cree en Cristo lo recibe, sino aquel que cree en su corazón que Jesucristo se levantó de entre los muertos, este será salvo. O sea que hay dos factores en el cual nosotros podemos entender, que es creer y luego confesar. Por eso hay personas que el problema de ellos es que tienen que entender que porque tú creas y estés en tu casa no garantiza que tú seas salvo, sino que tú creas y que tú estés convincente que en tu corazón tú lo confieses. Sí, aleluya. Aleluya. Ahora el tercer punto es el sacrificio de Jesús. Podemos darnos cuenta que Cristo vino y murió en una cruz que significaba maldición. Se hizo maldito por nosotros. Ahora, la gente se pregunta, predicador, amigo, que me estás escuchando, quizá te ha preguntado en un momento, ¿cómo puedo ser salvo? Por eso Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo lo que habló fue en plural. Pablo no dijo que serás simplemente salvo tú, sino que de ti dependerá que tu casa sea bendecida. Aleluya. Por eso yo quiero que tú entiendas, amigo que me estás escuchando, no sé en qué país estás, no sé en qué programas estás, si estás en tu casa, si te sientes cabizbajo, si tienes un espíritu que quizás te ha dicho que no puedes, que no vale nada. Hoy Cristo le pone valor a lo que el hombre desvalorizó. Hoy Cristo llama, hoy Cristo te está llamando y diciéndote, así como el hijo pródigo, ven, que te voy a abrir los brazos para que entiendas que solamente en mí está la vida eterna. Por eso me impacta algo del hijo pródigo, y es que cuando dice la Biblia que cuando él se fue a una provincia apartada, allí malgastó todo lo que tenía. Pero dice que volviendo en sí, la palabra volver en sí significa penitencia, arrepentimiento. Reconoció una parte importante en el cual el hombre tiene que reconocer, es que no puede vivir sin Dios. Amén. Por eso tú entiendes muchas veces que en tu vida hay un vacío que nadie lo llena, que no lo llena ni las mujeres, que no lo llena ni la bebida, que no lo llena ni tu familia. ¿Sabes por qué? Porque el único que puede llenar ese vacío en el cual tú te encuentras fue el mismo que te diseñó. Amén. Por eso yo quiero que tú entiendas que así como el hijo pródigo que dijo, me levantaré e iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, ya no soy digno. Uno de los factores en el cual el ser humano tiene que reconocer es que su vida no puede estar despegada sin Dios. Su vida no puede estar sin Dios. Por eso cuando el padre lo esperaba de mañana, dice la Biblia que el padre lo esperaba de mañana, lo esperaba de tarde y lo esperaba de noche. Y dice que el padre cuando vio a su hijo, lo que hizo fue que abrió sus brazos. Y dice que fue donde el hijo, y el hijo antes de confesar lo que había pasado, el padre lo abrazó. ¿Sabe por qué? Porque Dios, antes de que tú vengas con tu problema, hace rato que ya Él lo sabe. Por eso yo vengo a decir
decirte de parte de Dios, así como el Padre le cambió la vestidura al Hijo, le cambió el calzado y le cambió el anillo. La vestidura representa el honor, el calzado representa la vida de esclavitud y el anillo representa la legalidad. Por eso en la antigüedad todo rey que firmaba era con un anillo, y este anillo representaba la legalidad de que esa encomienda no podía ser retractada. Es decir, por eso Daniel en una ocasión, dice la Biblia, los sátrapas dijeron: la orden no puede ser abrogada. O sea que no podía ser cancelada. El anillo representaba la legalidad. Cuando el hijo pródigo, el padre le cambió todo esto, dice que preparó un becerro. Hoy Dios está preparando algo para ti, amigo que me estás escuchando. Dios te dice en esta poderosa mañana que está preparando algo para ti. Quizás hay muchas personas te dicen: pero quizás el evangelio es para viejos, quizás el evangelio no es para joven. Hoy vengo a decirte como joven que Dios me sacó de un mundo que quizás la gente no tenía solución para mi vida, pero Cristo, yo me topé con Cristo, y si yo lo he probado, vengo a brindarte a ti para que tú lo pruebes. Si Cristo no te es muy bueno, ven y devuélvemelo. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios, así como el hijo pródigo, reconoce tu posición. Quizás en ese momento duro de tu vida, en ese momento de batalla, en ese momento de escasez, quizás te dicen un problema tan fuerte que dijiste: Señor, ¿dónde tú estás? ¿Dónde te encuentras? Dios te dice hoy: tengo una salvación para ti, y lo que yo voy a darte, el diablo nunca podrá regalártelo. ¿Sabes por qué? Porque lo que Cristo hizo por nosotros, nadie podrá hacerlo. Por eso yo entiendo que el sacrificio de Dios el sacrificio de Dios lo que hizo fue que validó todas las cosas que nosotros hicimos en el mundo, y Dios lo que hizo fue que limpió. Por eso dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo. Dios no amó fue a la iglesia, Dios amó al mundo, para que el mundo reconozca que sin Cristo nada podemos hacer. Amén. Aleluya. Santo. Amigo que me estás escuchando, quizás estás en tu trabajo, quizás estás sentada en la oficina, quizás estás en un proceso de crisis, quizás estás viviendo en tu empresa un momento de crisis. Hoy vengo a decretar de parte de Dios como profeta autorizado que Dios viene a brindarte la salvación. Amén. Lo único que el hombre obtiene gratis se llama la salvación. Por más que quieras decir que vas a obtener algo gratis, todo en la vida cuesta sacrificio. Pero Cristo hizo un solo sacrificio. Todos los sacerdotes brindaban sacrificios continuamente a diario, pero Cristo hizo un sacrificio para que todos nosotros que creyéramos en Él fuéramos salvos, y se sentó a la diestra del Padre, mirando que nosotros tenemos cualidades hermosas que quizás el mundo no la puede ver. Amén. Nosotros vamos a un pequeño corte y seguimos con este tema. Está sumamente interesante. Sentimos la presencia del Señor en esta mañana. Volvemos en un minuto. No te vayas. Bendiciones. Continuamos aquí en la sección A la Luz de la Palabra, hoy con el tema salvación.
¿Qué podemos seguir hablando sobre este tema? Bueno, podemos darnos cuenta que la salvación es un principio en el cual establece una ordenanza o una instrucción sobre el hombre, a dónde pasará el hombre el resto de su vida. Si pasará su tiempo en lo que es en la vida eterna o pasará su tiempo en el infierno o en la perdición. La Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria del Señor. Pero dice la Biblia también en Romanos 6:23 que la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que el hombre tiene que reconocer que un factor importante en el cual es desenvolverse en la área que Dios ha encomendado para su vida es reconocer la posición en la cual se encuentra. Entonces, nosotros nos damos cuenta que la salvación es primordial. Por eso es que la salvación es tan amplia que la salvación no depende de un don, depende de un estilo de vida. La salvación depende de un encuentro. Por eso dice la palabra, como estábamos tocando, recalcando, dice que más el que persevere hasta el fin, esto será salvo. O sea, los creyentes en la antigüedad podemos darnos cuenta que no hablaban de una profesión de fe, sino de vidas de fe, estilos de vidas. O sea, aquellas personas que dicen que quieren ser salvos tienen que actuar y confesar. Y luego de esto, que actúen, porque la actuación o la acción provoca lo que es un arrepentimiento. Podemos darnos cuenta que en Juan 3, Nicodemo dice que fue donde Jesús, y Nicodemo le hizo una pregunta a Jesús y le dijo, ¿cómo puedo ser salvo? ¿O cómo puedo o cómo puedo obtener la vida eterna? Jesús le dijo, hay que nacer del agua y del Espíritu. Es decir, que todo aquel que practica la salvación tiene que tener un cambio en su vida. Por eso todo aquel que viene a los pies de Cristo no puede ser igual. Tiene que recibir un cambio. Dentro de los puntos que tú estabas acá tocando, se hablaba de un punto muy especial, y es el punto de la obediencia. Exacto. Esto me enseña de que la salvación va de la mano de la obediencia. Esto también me revela de que la persona, cuando no es obediente, puede perder la salvación. O sea, ¿qué tú piensas de eso? Porque tú hablaste de los 7 principios para poder ser salvo, y dentro de ello hablaba de la obediencia. O sea, aquella persona que es desobediente no puede ser salvo. Bueno, la salvación, como estábamos tocando, la salvación es un regalo inmerecido de parte de Dios. La obediencia demanda instrucciones, y estas instrucciones nos encomiendan en un camino recto y puro. Por eso la palabra dice que ser santo, porque yo soy santo. O sea, que la salvación implica que nosotros debemos ser santos. Pero dice la Biblia que más vale la obediencia que todos los sacrificios. O sea que aquel que practica, que quiere obtener la salvación, pero no es obediente, está continuamente a la perdición. ¿Por qué? Porque la obediencia es lo que nos garantiza que podemos estar conectados con el Padre. Amén. Que podemos hacer su voluntad. ¿Se puede decir que la obediencia es parte del estilo de vida del cristiano? Exactamente. Creo que es así, porque tenemos que ser obedientes. Claro. Es una parte del estilo de vida del cristiano. Debe estar sometido a unas instrucciones. Exacto. Para poder permanecer hasta el fin. Así es. Claro, porque podemos notar de que dentro de la Biblia, lo que hizo que el hombre, el primer Adán, se despegara de lo que era del reino, saliera del huerto de donde se paseaba la presencia de Dios, fue la desobediencia. Parte de lo que también hizo que Saúl perdiera también el reino fue la desobediencia. O sea, que lo que hace también que nosotros perdamos nuestra salvación, toda la persona que está ahí en sintonía con nosotros, tiene que entender que algo de lo que hace que nosotros podamos perder esta salvación tan grande, la Biblia dice, ay de aquel que descuide, que pierda esta salvación tan grande. Tenemos que entender que la desobediencia nos puede llevar a perder esta salvación tan grande. Exactamente. Por eso otro de los puntos que tú hablabas era el arrepentimiento. Es un tema muy poderoso y es un punto muy primordial. Arrepentimiento. La gente quiere salvación, pero no quiere arrepentirse. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, la Biblia nos dice
que el arrepentimiento es el cambio de mente. Jesús dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que la acción de nosotros invocar el arrepentimiento, o sea, no invocar o manifestar el arrepentimiento, es que nosotros demostremos, no simplemente que nos arrepentimos, porque cualquiera se arrepiente, pero da para atrás, o sea, vuelve hacia atrás y vuelve y peca, porque yo era de una de las personas que yo me arrepentía en el momento, pero volví a cometer lo mismo, porque había una atadura. Pero por eso dice el texto, que es arrepentido y convertido, o sea, que no todo el mundo se arrepiente, pero no todo el mundo se convierte. Amén. O sea, que el cambio es producido por un convertimiento. Por eso que habla de metanoia. Metanoia es cambio de mentalidad. Por eso muchas personas dicen que hay que ser como el gusano. Yo digo que no, que el gusano puede cambiar de cuerpo, pero no de mentalidad. O sea, que la gente tiene que entender que lo único que garantiza que el hombre sea encomendado o que obedezca las instrucciones de Dios es que se convierta verdaderamente a Cristo. Por eso esto nos garantiza que en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 39 dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La palabra preservación es cuidar de un peligro. O sea, que aquellos que tienen fe y no retroceden, porque la perdición es el retroceder. Si te convertiste, te arrepentiste, pero retrocediste y volviste a cometer lo mismo que hacías antes, te falta un convertimiento, o sea, una transformación. De corazón, de mente y de corazón. Dentro de eso podemos notar también que tú tocaste un punto que era la del hijo pródigo. El hijo pródigo dice la Biblia que volvió en sí, o sea, entró un arrepentimiento en él. O sea, la gente lo que necesita es volver en sí, arrepentirse, porque lo único que hace el pecado es llevarnos a la separación del Padre con el Hijo, y llevarnos a una condición donde nosotros nos sintamos miserables, donde nosotros nos sintamos que no nos merecemos vivir, y a ese nivel es que el pecado lleva al ser humano. Pero hoy Dios te está diciendo, arrepiéntete, porque la salvación ha llegado a tu casa, como se la dijo a Zaqueo. Dios le dijo, o Jesús le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Pero después de qué, después que Zaqueo decide arrepentirse, Zaqueo se levanta, se pone en pie y dice, si yo le he robado a alguien, o sea, hubo una actitud de arrepentimiento. Exacto. O sea, que el arrepentimiento y la salvación van de la mano. Exactamente. Si te das cuenta que el cambio de Zaqueo comenzó fue cuando Jesús entró en su casa. O sea, que el cambio del creyente, el cambio de la persona secular comenzará cuando tú sepas quién gobierna tu barca. Amén. Cuando tú sepas quién gobierna tu casa. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, hubieron personas que murmuraron. Despreocúpate por aquellas personas que quizás están murmurando porque Dios entró a tu casa. Aleluya. Preocúpate porque el que entró a tu casa es mayor de lo que tú tienes las expectativas o de las cosas que quizás tú menos te imaginas. Por eso cuando Zaqueo recibió a Jesús, porque una cosa es tú decir que lo vas a recibir y otra cosa es que tú lo recibas. Una cosa es tú decir que crees y otra cosa es que creas de verdad. O sea que cuando Zaqueo aceptó a Jesús, Zaqueo no simplemente tuvo que decir, sino que accionó. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios llega a la vida de un ser humano, todo tiene que cambiar. Amén. Amén, así mismo es. Me gustaría ahora, Andy, que tú le hablaras a esa cámara y tú me le des una exhortación a cada persona que no es creyente, pero que necesitan escuchar el mensaje final para conversión a nuestro Señor Jesucristo, para nosotros de esta manera poder terminar. Bueno, les exhortamos a toda esa persona linda que están escuchando, que están en sintonía con este programa. De parte de Dios declaramos una palabra de salvación, de arrepentimiento. Tú que quizás lo has intentado, pero hay cosas en tu vida que te dicen es que quizás no vas a ser la calificada, o quizás no tienes los recursos económicos, o quizás hay algo en tu mente que te dice que no puedes. Hoy vengo a decirte de parte de Dios, suelta la muleta y camina y anda, que si tú lo pruebas, verdaderamente que no serás igual. Amén. Así es, señores. Nosotros entendemos y hemos entendido como cristianos que nuestro Señor llegó, transformó, que cuando nosotros chocamos con esa piedra llamada, esa roca, Jesucristo, nuestra vida fue transformada, ¿verdad, José Manuel? Amén, amén, así es que toda la persona allí
todas las personas bonitas que siempre están en sintonía con nosotros, que nos llaman para la oración, aquellas personas que no son cristianas. Lo importante de esto no es que simplemente nosotros hagamos una oración por ti, oremos por tu petición, Exacto. sino que tú te acerques a la salvación del alma. Y por el único medio que tú te puedes acercar a la salvación es reconociendo que Jesús es el Señor de tu vida, el Señor de tu casa, el Señor de tu familia, y la salvación puede penetrar hasta lo más profundo de todo tu ser. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, y creemos que Dios haya bendecido tu vida de una manera especial. Bueno, de esta manera nosotros hoy nos despedimos hasta la próxima temporada en tu revista Hoy con Elizabeth Castro. Estaremos cumpliendo compromiso en los Estados Unidos y nuestro hermano estará por Colombia y por Ecuador. Amén. Nos vamos a encontrar de nuevo en la próxima temporada de tu revista Hoy con Elizabeth Castro. Espéranos muy pronto. Dios le bendiga. Solo estás, nada te sale bien, y dices: Dios, ¿dónde estás? Sientes como que tu fe no es tan fuerte, no crees poder lograr todos tus anhelos de alma.